Bueno, pues damos comienzo al webinar. Buenos días a todos. Mi nombre es José Miguel del Arco, soy el director de aguasresiduales.info y en primer lugar os quiero agradecer la asistencia al webinar de hoy. Finalmente son más de 400 personas las que se han inscrito, tanto de España como de algunos países de Latinoamérica, pero principalmente por el horario son profesionales de España. Y como sabéis, pues la webinar de hoy está dedicada al Aquavista Plan. Es un control holístico e inteligente de EDA. Será impartido por Javier Coronado y Juan Carlos Rodrigo. Ambos son de Veolia Water Technology. Y os comento un poco sobre Javier y sobre Juan Carlos. Javier es ingeniero de camino, es especialista en hidráulica y MBA, con más de 30 años de experiencia en la gestión integral de grandes proyectos con clientes públicos nacionales e internacionales. Y Juan Carlos es licenciado con grado en Ciencias Químicas, es especialista en tratamiento de aguas residuales con más de 27 años de experiencia en el sector de áreas ingenieriles y de operación. Y comentaros que el Aquavista Plan que vamos a ver hoy, pues es un software de control holístico inteligente, es muy avanzado en el sector para la operación optimizada en continuo de plantas depuradoras de aguas residuales y de redes de saneamiento. Este software emplea información en tiempo real, la analiza utilizando algoritmos avanzados o incluso programas de simulación y devuelve los puntos de consigna al sistema de control, adaptando la mejor decisión posible en términos de coste y de eficiencia. Es una herramienta probada y eficaz que ayuda al operador en su gestión diaria de la instalación, logrando mejoras en la calidad del efluente final y reduciendo además su coste operativo y su consumo energético. Antes de dar paso a Javier Coronado, que va a arrancar la ponencia, me gustaría comentaros que la webinar durará entre 35 y 40 minutos y al final de la misma vamos a disponer de unos 15-20 minutos para responder a las preguntas que nos vayáis dejando. Os agradeceríamos que nos vayáis dejando a lo largo de la mañana las preguntas en la zona de arriba derecha, donde ponen preguntas, es decir, tenéis un chat donde nos iremos comunicando por si tenéis algún problema técnico y demás, y al lado del chat tenéis una zona de preguntas. Por tanto, a medida que os vayan surgiendo las preguntas, os agradecería que las vayáis dejando y luego al final yo las moderaré y las coordinaré para que Javier como Juan Carlos nos las puedan contestar. Y bueno, como última recomendación, deciros que también en la parte superior tenéis un botón con dos flechas enfrentadas, en la cual si le dais, pues os va a permitir ver en vuestro ordenador todo a pantalla completa y mejorará vuestra experiencia. ¿De acuerdo? Pues nada, sin nada más, doy paso a Javier. Javier, cuando quieras. ¿Qué hay? Buenos días a todos. Lo primero, bienvenidos y agradeceros la presencia en este seminario. Primero quiero hacer una pequeña introducción de quiénes somos, dónde estamos y... A ver si abro esto. Bien, Veolia Water Technologies pertenece al grupo Veolia. El grupo Veolia es líder mundial en muchas áreas. Se fue creada, la empresa viene desde el año 1856, arrancó en París como la Compañía General de Aguas. Ya desde 1900 empezó su expansión internacional, empezando por Venecia en Italia y en sectores en Latinoamérica. Bueno, en la actualidad estamos presentes en los 5 continentes, con más de 175.000 empleados, facturaciones de casi 26.000 millones de euros. Y el grupo Veolia desarrolla su actividad básicamente en grandes 3 áreas, que es la energía, los residuos, tratamiento de energía, residuos y agua. Sí, quiero resaltar que el grupo tiene un claro y marcado enfoque hacia el cuidado del medio ambiente y sobre todo la economía circular. Bueno, dentro de este gran grupo multinacional estamos nosotros, que es Veolia Water Technology. Somos la división del grupo especializada en el tratamiento de agua. Trabajamos tanto para los sectores municipal como industrial. Bueno, ahora mismo, si veis la gráfica, estamos presentes. Nosotros estamos divididos en 4 regiones, pero que abarca
todo el mundo. Estamos presentes en 41 países, tenemos 8.500 empleados y ahora mismo tenemos en nuestro portfolio más de 350 tecnologías. En ese sentido, sí quiero destacar que Veolia Water Technologies ha desarrollado procesos propios, como es la tecnología de los reactores de lecho móvil, los MBBR, o la decantación laminar lastrada, el ActiFlow. Yo creo que son tecnologías que todos conocéis ampliamente. Como veis en la diapositiva, abarcamos todo el ámbito del tratamiento de aguas. Como podéis ver ahí, pues olores, línea de agua, línea de fango, desalación, agua de proceso, por supuesto potable y residual, regeneración de agua. Ahí os hemos querido mostrar, bueno, un poco más las tecnologías que más usamos en los distintos mercados, ¿no? Sí resaltaros que, bueno, Veolia Water Technology tiene el know-how de cómo gestionar el ciclo integral del agua. Siempre aportamos soluciones sostenibles y eficaces, y al final lo único que queremos es crear valor a nuestros clientes, desarrollando los procesos básicamente adaptados a las necesidades de cada uno. Obviamente estos no son tratamientos estándar, ¿no? Sin más, ya entrando en lo que es la oferta digital de Veolia Water Technologies, todas las soluciones digitales que puede ofrecer el grupo ahora están enmarcadas bajo la marca Aquavista. Sí quería señalar un detalle. A ver, esto no es un desarrollo nuevo en absoluto. Quiero decir, el grupo lleva trabajando soluciones digitales desde el año 1990, hace ya 30 años. Ya entonces con un amplio abanico, ¿no? Quizá el software más importante que desarrollamos en su momento fue Start, que ha sido en el fondo la base, la génesis de lo que es el actual Aquavista. Sí quiero indicaros también que actualmente, en la actualidad, tenemos implantadas soluciones digitales en 13 países, con más de 80 referencias y dando servicio ahora a más de 13 millones de habitantes equivalentes. Simplemente como ejemplo, os puedo decir que ahora mismo, en la actualidad, el 25% del agua residual de Dinamarca está gestionada y optimizada en las plantas mediante el sistema de Aquavista Plan. Como podéis ver en la diapositiva, Aquavista ahora lo tenemos compartimentado en cuatro modalidades, que es el Portal, el Insight, Plan y el Assist. Ahí podéis ver cuáles son las funcionalidades de cada uno de ellos. Hoy nos vamos a centrar, para no hacer demasiado largo el webinar, en el Aquavista Plan. Es una solución avanzada, un software avanzado de control. Desde nuestro punto de vista, probablemente la mayor ventaja que tiene es que optimiza el funcionamiento de una depuradora con un tratamiento holístico. Eso significa que contempla a la vez todos los parámetros de la instalación, lo cual permite que cuando se analizan los datos con los algoritmos que utiliza el sistema, abre el abanico mucho a las distintas posibilidades de optimización de la instalación. Bueno, y sin más, no quiero enrollarme mucho más, quedo a vuestra disposición luego cuando llegue el turno de preguntas para lo que estiméis oportuno preguntar, y sin más le paso la palabra a mi compañero Juan Carlos Rodrigo. Muchas gracias. Buenos días a todos, Juan Carlos Rodrigo. Voy a exponeros efectivamente lo que ha comentado Javier de Aquavista Plan y José Miguel respecto a un software avanzado el software avanzado de control que el grupo Veolia tiene desarrollado. Voy a pasar a la presentación sin más preámbulos y vamos sobre ella. Bien, el webinar vamos a intentar hacerlo ágil, de manera que en unos 35 minutos máximos pues
demos una clara muestra de lo que es Aquavista Plant. Vamos a estructurar la exposición en los apartados que veis ahí. Primero diremos qué es Aquavista Plant, aunque Javier ya ha introducido unas primeras líneas. Veremos las ventajas que supone para aquellas instalaciones donde ha sido implementado. Pasaremos por cómo funciona a nivel de arquitectura de control y a nivel también de interfaces de usuarios en función del rol que tengan en la instalación de que se trate. Para completar la presentación, algunas referencias en donde mostraremos los resultados obtenidos empíricamente en instalaciones reales donde está implementado Aquavista Plant. Veremos allí los resultados reales en unas instalaciones, pero habremos visto anteriormente en el apartado de ventajas pues el rango típico en el que nos movemos en esos rendimientos y objetivos conseguidos de calidades de fluente y demás, ¿no? En el apartado segundo que veis en la diapositiva. Y terminaremos con una única diapositiva en donde mostraremos el modelo de negocio que Veolia sugiere como herramienta de comercialización de este software avanzado, ¿no? Un modelo de negocio basado en un servicio, en la venta de un servicio. Veremos en qué consiste o cómo lo planteamos para dar cabida en el mercado. Y, por último, pues terminaremos con el turno de preguntas y respuestas, que, como ya ha comentado José Miguel, pues tenéis opción ahí en el chat de ir introduciéndolas y en la medida que el tiempo lo permita, pues daremos cabida a las mismas y respuesta y, bueno, las que no hayan podido ser resueltas, pues lo haremos a posteriori, ¿no? Como decía, ¿qué es Aquavista Plant, ¿no? Esta herramienta, este software digital que dispone Veolia, bueno, pues de todas esas que ha mostrado, esas ofertas digitales que ha mostrado Javier en un par de diapositivas antes, todas ellas son motivadas por el estado del arte, que hoy día pues permite que hagamos un aprovechamiento, no voy a decir completo porque esto no acaba nunca el avance en ello, pero sí muy grande del Internet de las cosas, ¿no? El Internet de las cosas nos ha permitido conectar muchos elementos y obtener mucha información, aprovechar en definitiva la experiencia que existe en tratamiento de aguas a través de esa recogida de datos al respecto. Eso sin esa conectividad entre elementos sería imposible, pero sin el conocimiento también sería imposible. De nada sirve tener los datos si no hacemos un análisis de los mismos. Y hoy día, pues afortunadamente, ya se pueden hacer análisis avanzados de esos datos monitorizados. Incluso en los últimos tiempos, en los algoritmos y en la concepción de la propia herramienta digital de Aquavista Plant, ya se viene utilizando inteligencia artificial. En este ámbito, pues disciplinas científicas como la del aprendizaje automático, conocido en inglés como Machine Learning, pues ya se vienen aplicando. Digo en los últimos tiempos en el sentido de que en Aquavista Plant con esta denominación, pues algo ha cambiado al respecto del pasado, porque Aquavista Plant no es nuevo, es originaria, como ha dicho Javier, es una, vamos a decir, tecnología que está desarrollada desde Dinamarca, ¿no? En nuestra empresa de Kruger, que es un 100% del grupo Veolia, es quien desarrolló esta herramienta, ¿no? Al respecto, voy a pasar diapositiva. Esta herramienta, lo primero es situarnos, ¿no? Esta es una diapositiva en que podemos hacernos una idea muy rápidamente de un montón de mensajes importantes que rodean a este tipo de software avanzado, ¿no? ¿Por qué una optimización avanzada como esta en las plantas de tratamiento de agua residual? La aplicabilidad de Aquavista Plant, aunque la ha mencionado Javier, pues la vuelvo a destacar, ¿no? Es un software avanzado para control de depuradoras de agua residual municipal o industrial, principalmente. Puede ser extendido a la red de alcantarillado. Pues bien, ¿por qué una optimización avanzada de esta tipología? Pues muy sencillo, porque las normativas y regulaciones cada vez son más exigentes.
cada vez hay que cumplir en cualquier circunstancia con una normativa en cualquier momento y eso pues da lugar a que sea completamente necesario tener una herramienta que te ayude a esa consecución de resultados. Obviamente también hay otros parámetros muy importantes a considerar, como es el envejecimiento de la infraestructura, que quieras o no, según van pasando los años, pues la instalación, a pesar de ser concebida de una manera a lo mejor flexible, pues no consigues hacer frente a esos rendimientos con el estado de los equipos o cómo va funcionando la planta, y un software de control automatizado online en tiempo real pues siempre va a ayudar mucho en ese contexto. El crecimiento de disminución de la población va en relación a que cualquier circunstancia de carga, variabilidad, pues tienes que hacer frente a ella sin discusión a dudas. Tienes que hacer que la planta funcione sí o sí. Y en ese sentido, pues el software avanzado 24 horas al día funcionando en automático, pues obviamente es una ayuda enorme para cualquier operador de planta, ¿no? Que obviamente no va a trabajar 24 horas al día en planta. Esto va asociado a una reducción de costes operacionales que lo ha hecho muy interesante y siempre lo hace muy interesante. No es el único factor importante, pero sí que es verdad que en tiempos de crisis económica se ha agudizado todavía más esa necesidad. Que decir de las circunstancias actuales, lo que vaya a pasar con ello, todavía hay que ir más fino a ese respecto, pero no hay que olvidar que también esta herramienta permite muchas más cosas, como por ejemplo eso que figura ahí de ahorro de inversión. Ahorro de inversión porque la operas mejor, porque optimizas la instalación al completo. ¿Por qué Aquavista Plant y no otra herramienta? Pues bueno, pues porque Aquavista Plant tiene un potencial que veremos, ya estamos viendo, pero veremos más exhaustivamente en los próximos minutos, tiene un potencial y una concepción muy superior a otros tipos de herramientas de software. Es lo que diríamos una herramienta que cualquiera querría tener en el manual de buenas prácticas ingenieriles, en el catálogo, ¿no? de cosas a implementar en cualquier instalación hidráulica de este calibre. Aquavista Plant permite analizar e interpretar de forma avanzada los datos monitorizados y está concebido, que esto es una de las características más importantes de la misma y diferenciadora respecto a otras del mercado, como una solución muy modular en donde existen más de 60 funcionalidades posibles de ser usadas. Cuando uno habla de 60 funcionalidades, pues si uno piensa en el tratamiento biológico, no encuentra tantas, obviamente, porque Aquavista Plant se fija en los detalles, se fija en muchos detalles del tratamiento reina, que sería el biológico, pero se fija en muchos detalles, vamos a decir, de otros procesos unitarios de la instalación. En definitiva, consigue hacer en tiempo real una visión holística de toda la instalación para optimización de la misma y llevarla a su mejor punto. Esto es vital. Y hacer, en definitiva, también un traje a medida gracias a esa posibilidad y versatilidad de tener tantas funcionalidades. Ya lo ha dicho Javier, lleva más de 25 años en el sector este tratamiento. No se conocía como Aquavista Plant, ahora explicaré la diferencia, pero se conocía como Star Utility Solutions. Para aquellos que naveguen y miren papers, artículos y demás, pues verán que tiene otro nombre, pero es el mismo software inteligente el que se usa, solo con una diferencia, y es que Aquavista Plant ahora mismo pues está en la nube, se ha llevado a la nube para beneficio de los clientes por el valor añadido que ello aporta. Se está siempre a la última, lo veremos en siguientes diapositivas. Ya lo hemos dicho, 25 años de experiencia implica muchas referencias, más de 100 en el mercado. Es una diapositiva para mostrar que es algo vivo este tipo de software porque está continuamente desarrollándose. De hecho, a día de hoy todavía siguen creciendo el número de funcionalidades aplicándose este software a tecnologías más novedosas o más nuevas o distintas. Obviamente el foco inicial fue el reactor de fangos activos, pero hoy día ya pues alberga no solo tratamientos biológicos como fangos activos, por supuesto, pero otros distintos, sino otras etapas de tratamiento y procesos unitarios dentro de la instalación hidráulica, ¿no? de agua residual, ¿no? Allí donde haya un tratamiento biológico, sea como sea, puede tener cabida ello. Es principalmente el alma mater, ¿no? del software, el tratamiento biológico, pero sin olvidar que se pueden aunar otros tipos de optimizaciones dentro de las instalaciones hidráulicas, ¿no?
a ese respecto. Es lo que quería un poco mostrar esta diapositiva. ¿Dónde se mueve este servicio? Bien, este servicio de oferta digital de Veolia se mueve en los ámbitos que podéis ver ahí, ¿no? Conseguimos una mejora en la calidad del agua, para cumplimiento de la normativa, por supuesto, pero una mejora si se quisiera obtener, o un respeto a las características del efluente exigidas, ¿no? Se mueve en un óptimo en el consumo de químicos, en donde los hubiere. Puede ser físico-químicos, pero puede ser pues por precipitación para eliminación de fósforo. Al final, pues se trata de optimizar el consumo de químico para no echar más de lo debido, también en beneficio medioambiental para producir menos fango químico, ¿no?, al respecto. Y algunos aspectos lleva consigo muy importantes respecto al incremento de la capacidad de la instalación, porque un software avanzado permite efectivamente tratar más carga en un tratamiento biológico, por ejemplo, y tratar más caudal a lo largo de toda la instalación, haciendo que los volúmenes que se van utilizando a lo largo de la instalación pues sean realmente aprovechados todos ellos, ¿no? Todo ello va asociado, y es muy interesante, de un ahorro energético. Sin lugar a dudas, este es un factor muy, muy relevante, ¿no? Conseguir el óptimo del ahorro energético en la instalación de tratamiento de aguas, ¿no? Como decía, puede ser combinado con el sistema de saneamiento, con la red de alcantarillado, incluso hacerlo tan inteligente como que funcione y se racionalice el uso de los bombeos intermedios y tanques de tormenta con una previsión meteorológica a través de radar, por ejemplo. Puede estar conectado con ello y anteponerse a la situación de preparar, en definitiva, la instalación de la depuración, de la depuradora, para admitir ese sobrecarga que va a haber pues, por un episodio húmedo, ¿no?, un episodio de tormenta. Y producción de energía. ¿Por qué producción de energía? ¿En qué nos fijamos para decir esto? Pues nos fijamos en el aspecto de que vamos a tener el tratamiento biológico, digamos, en su mejor estado de salud. Eso significa que vamos a funcionar con el mismo, con la edad de fango más idónea, la más baja posible. No gastaremos aire, oxígeno en oxidar una biomasa que no necesitas que sea oxidada ahí si tienes luego, por ejemplo, una digestión anaerobia en planta, ¿no? En plantas grandes siempre la suele haber. Aumentamos la volatilidad del fango y eso implica pues una producción de energía posterior en digestión más elevada. Todos esos ámbitos son interesantes, pero por si fuera poco, tenemos también que prestar atención a algún aspecto muy importante también, ¿no? Si nos faltan argumentos todavía, creo que no, pues podemos hacer mención de los objetivos de desarrollo sostenible que marcaron las Naciones Unidas hace un tiempo, ¿no? De los 17 objetivos, pues el equipo de desarrollo de Aquavista Plant tiene el foco con 7 objetivos sostenibles ahí al respecto, ¿no? 7 metas que se fijaron ahí, ¿no? En las Naciones Unidas. Ahí figuran las que más relación tienen con una herramienta de este calibre, ¿no? Es importante, ¿no?, también considerar que tenemos criterios o motivos para pensar en una inversión de este software, justificándolo incluso con objetivos más globales e incluso, si quieres, de comunicación frente al mercado, ¿no?, que también es importante. Veis ahí 7 de ellos. Referenciado para el agua limpia, saneamiento, energía, ciudades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, qué decir de vida submarina y de vida de ecosistemas terrestres, motivado por la producción de un agua de mejor calidad, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos unos argumentos adicionales para enfrentar este tipo de software, ¿no? Pasamos a las ventajas para los clientes, las ventajas principales y adicionales. Ya se ha dicho algunas, no voy a recaer en ellas. De hecho, en esta diapositiva hago referencia, al lado izquierdo lo veis, a la diapositiva que acabo de mostrar hace un momento, para no repetirme en las ventajas que implica la herramienta, pero no quería dejarla de poner para hacer mención a un apartado que a veces dejamos un poco de lado. Nos fijamos mucho en el ahorro operacional,
pero no nos fijamos a lo mejor en aspectos tan importantes como el tema del cumplimiento, ¿no? de la normativa. Obviamente todo el mundo tiene que cumplir y estamos todos en ello, pero realmente lo hacemos en cualquier circunstancia. Ese es el key de la cuestión, ¿no? Tenemos forma de garantizar que ante cualquier variabilidad podemos hacer frente a este tipo de hecho, ¿no? De tener una planta que tenga que conseguir las mismas características del agua en todo lugar y momento. Pues bueno, esto es lo que hay que tener en cuenta, que una herramienta de este tipo pues te puede garantizar, ¿no? esta calidad de efluente, ¿no? Ayudando a conseguir esas metas medioambientales al respecto, ¿no? Y pudiendo, con el potencial que tiene, ser selectivo en su aplicabilidad. Incluso por parte del operador se pueden seleccionar las funcionalidades en función de a dónde quiera llegar, ¿no? Puede combinar ahorro operacional con mejora de calidad de efluente, pero puede predominar una frente a otra, incluso mejorar la calidad si uno quiere, ¿no? Hacerlo con estas funcionalidades. Esto es importante. La gran versatilidad que tiene para, en definitiva, demostrar que la operativa es completamente estable en todas las circunstancias. De ahí que hablemos de una optimización holística. No nos podemos olvidar de otras partes de la depuradora. Si solo hacemos caso del tratamiento biológico, estaremos errando el funcionamiento, aunque no vamos a negar que si nos fijamos en el driver del coste operacional, el mayor porcentaje de ahorro operacional, sin lugar a dudas, está ahí en el tratamiento biológico. Bien, para no extenderme demasiado en los mismos conceptos, una diapositiva en donde mostrar los rangos. Estos son los rangos que nos venimos encontrando en las instalaciones que existen, ¿no? Las más de 100 referencias que existen en el mercado, pues nos encontramos estos rangos. Es decir, que los rangos deben entenderse como algo, digamos, como consecuencia de la aplicabilidad de la herramienta, y que si se ven amplios es porque depende del grado de automatización en el que la instalación inicial pues se encontraba, ¿no? Diseñada. En este ámbito, cuanto más antigua o menos instrumentalizada esté, menos variedad de frecuencia, menos, digamos, flexibilidad a la hora de operar la planta, pues mayor es el ahorro comparado con el tiempo pasado, obviamente. Y, bueno, me sirve la diapositiva para mostrar también que nos fijamos en detalles muy concretos dentro de un tratamiento biológico, no solo en la aireación. Y eso ayuda pues a incrementar unos puntos de porcentuales de ahorro energético que pueden ser muy interesantes a lo largo del año, ¿no? Aquí destaco uno que, digamos, está como un fugitivo aquí en esta diapositiva por no crear otra nueva, y es el aspecto de la concentración o la calidad de efluente que se consigue a mejor, ¿no? Respecto a situaciones pasadas. Hay instalaciones en que el nitrógeno pues se ha optimizado en la calidad de efluente de salida por aplicación de un software de este tipo, porque manualmente y con lazos de control, digamos, más corrientes, no era posible conseguir la calidad de efluente requerida, y con este tipo de herramienta pues se ha conseguido. ¿Qué decir de la eliminación de fósforo? Pues por igual, a veces hasta hemos suprimido la eliminación de fósforo por vía química por el uso, tiene que ser en unas circunstancias muy particulares, pero por el uso de un reactor biológico en donde hemos procedido a obtener zonas anaeróbicas, ¿no? Bueno, pues todo esto lo permite un software de este calibre, y, por supuesto, reducir pues episodios en que se puedan escapar sólidos. Perdón. Existe, de hecho, una funcionalidad para episodio de tormenta exclusiva de este tipo de software, en el que evitamos ese lavado del reactor biológico de fangos activos por funcionamiento del software como tal, ¿no? Es el ATS, un módulo, una funcionalidad que permite trabajar con la última parte, del tratamiento biológico, pues haciendo una pequeña decantación durante unos minutos y evitando ese lavado del reactor. Bien, rangos de incremento de capacidad típicas, no quería dejar de ponerlos, obviamente, porque es un factor que te puede ahorrar inversiones futuras. Si tienes que extender una planta, construcción, para tratar más carga o conseguir una eliminación de nitrógeno donde no la había, pues tienes que pensar que un software avanzado te optimiza esa inversión.
porque te la va a hacer que no sea tan grande. Eso a nivel de depuración. Esto se ha conseguido en plantas reales, ¿no? Conseguir reducir la inversión de las administraciones o del industrial para poder extender la planta como tal. Una diapositiva muy rápida, siempre la pongo por el efecto de ganarme a los operadores, en el sentido de no dejarles de lado, porque alguno sí me ha venido a hacer la siguiente pregunta, dice, bueno, ¿esto me sustituye? No, la respuesta es a día de hoy no, desde luego que no. A día de hoy es una ayuda muy grande, es un algo que el operador que lo tiene, el responsable de proceso, el responsable financiero de los resultados económicos de la planta, el operario, todos ellos al final se benefician de la misma porque al final adquieren una mayor comprensión de lo que tienen entre manos. Una pequeña trampa, claro, obvio, porque para tener este software digital necesitas instrumentalizar tu planta, necesitas instrumentos en la planta para analizar esos parámetros como tal. Bien, ¿cómo funciona? Unas diapositivas para mostrar en qué consiste a nivel de arquitectura de control. Aquí, en esta diapositiva, el mensaje es el siguiente. Se titula Desde la medida hasta el punto de consigna porque a veces nos olvidamos de que no nos vale cualquier medida. Es decir, esta herramienta está muy asociada, el éxito de la misma para tenerlo en su mejor punto, la planta, a la calidad del dato. La calidad del dato significa que el dato sea completamente fiable. Parece una obviedad, pero si hacemos uso de instrumentos que nos marcan solo tendencias que son de bajo coste, pues probablemente no conseguiremos tanto como debiéramos o como pudiéramos conseguir con la herramienta. En ese ámbito vamos a través de analizadores, no a través de sondas, en donde se puede, claro, donde el estado del arte lo permite, y de esa forma pues garantizamos que el dato sea fiable. Tanto es así que existe un módulo común a toda la herramienta que chequea la calidad de ese dato y si no es fiable no lo usa. Esto también es un filtro muy importante porque así la decisión del punto de consigna que finalmente adopte pues será la idónea. Todo ello se optimiza las funcionalidades con diferentes formas de actuación dependiendo de la funcionalidad. A veces se hacen precálculos, a veces se filtra la medida pues porque existen ciertas pequeñas variaciones típicas de todas las sondas en que ahí, bueno, pues intentamos reducir el ruido, ¿no? de esos resultados. A veces en las funcionalidades, algunas de ellas tienen valores predictivos, ¿no? Que son modelos predictivos para precisamente hacer que esta información que a lo mejor tiene cierto retraso, pues no tenga un efecto negativo dentro de la instalación. Digo cierto retraso porque hay analizadores que, por ejemplo, pueden dar la medida cada 5 minutos o de 5 a 10 minutos. Entonces, ¿cómo es que esto es online en tiempo real? Bueno, pues es en tiempo real. Cada 2 minutos este software está adoptando una solución de punto de consigna distinta o igual a la anterior, depende, obviamente, pero siempre está actuando y claro, eso es con modelos predictivos al uso, ¿no? Con controladores, por supuesto, en aquellas funcionalidades que así lo exigen, ¿no? Como tal. Bueno, es un poco entender que al final la herramienta lo que hace es decidir unos puntos de consigna para que la instalación los busque con su centro de control de motores habitual y con su forma de actuar y su PLC y SCADA que exista en la planta. Por último, en esta diapositiva viene el aspecto seguridad. No me voy a parar mucho en ello, pero cuando digo seguridad lo digo porque esta herramienta está en la nube y aspectos de ciberseguridad pues hay que tenerlos muy, muy presentes, ¿no? Al respecto. En ese ámbito pues también está cuidado, ¿no? Es un sistema que funciona con conexiones salientes desde la planta a la nube, de manera que el sistema de la nube no va a enviar información de cambios de punto de consigna si no se lo ha pedido la planta. Se intenta que haya solo que sea unidireccional para evitar cualquier tipo de intromisión en la línea, ¿no? de funcionamiento del software. Todo ello va sin conexión directa con los PLCs. El PLC y la escala de la planta se respeta como tal. Esto es a más, ¿no? Al respecto. Es decir, los PLCs de la planta van a ser autónomos, ¿no? Un funcionamiento independiente de cualquier pérdida de conexión de ese Aquavista Plan.
Los datos, al final, se tienen que identificar y encriptar mediante certificados dedicados, todo va con sus passwords correspondientes. Bueno, al final, las passwords también dependiendo del rol que tenga cada uno, y al final tienes un compendio de seguridades pues muy parecidas a las que puede tener cualquier banco, ¿no? Hoy día. La forma de entender esta digamos, estructura arquitectónica del asunto, pues es esta comunicación que se hace vía un protocolo de comunicación, digamos, estandarizado industrialmente, como es la de tipo OPC. Así es como se va a comunicar. Va a existir un puente de comunicación con la nube propio, también por protocolos tipo OPC para seguridad de todo, y cortafuegos allí donde se necesita, para al final en cualquier dispositivo que con acceso a Internet pues tener acceso a todo ello, ¿no? Esta es la forma de entender. Vamos a entenderlo como un piloto automático de un avión, ¿no? Uno lo tiene operativo o no, según uno quiera, ¿no? Al respecto. Y en ese sentido, pues está esta diapositiva como ejemplo funcional. Se funciona por capas, de manera que si falla algún instrumento, pues se vaya a la capa inferior, en el sentido de no dejar a la instalación sin este automatismo, ¿no? Como tal. Y con tantas capas como instrumentos puedan existir, ¿no? En esto se racionaliza al respecto. Es muy importante este aspecto porque algo puede fallar, o tú estás calibrando un instrumento, no puedes dejar de pensar en que pues el control automatizado lo pierdo 100% porque estoy calibrando un instrumento. No, no es así. Se funciona de acuerdo pues a medidas previas, depende de las duraciones, todo eso está completamente automatizado. Es importante destacar que en el peor de los casos siempre se funcionaría con el PLC y SCADA normal, de manera que se tendría se tendría el control, digamos, previo a la instalación de esta instalación. No me detengo mucho aquí, que se me va el tiempo. Esta diapositiva para mostrar los diferentes roles. El interface de usuario, digamos, donde cada uno va a poder usarlo, tiene diferentes formas de abordarlo. Tenemos a un operario que le interesa principalmente que la instalación esté operativa, encontrar alarmas si algún instrumento fallara, todo eso pues lo puede hacer a través de su móvil, y tiene unas pantallas distintas a las que puede tener, por ejemplo, el jefe de proceso, en el que pues también a través del móvil puede verlo, o a través de una tablet, o a través del ordenador, pero tiene otros tipos de KPIs, ¿no? de indicadores que le ayudan a funcionar. Y también existe otro rol en donde hay otra serie de KPIs importantes para el funcionamiento de la herramienta, para informar al gestor de la planta a nivel pues ya más global, ¿no? Y de costes al final, ¿no? Porque puedes en esos KPIs observar pues cuánto tiempo, si has podido funcionar con la herramienta en esta funcionalidad un 100% del tiempo o no, y analizar el por qué, porque eso te va a conducir a ahorros operacionales y a calidades de fluente pues las mejores posibles, ¿no? Entonces, todo eso lo van a poder gobernar y conocer a través de esos dispositivos, ¿no? Al respecto, y está completamente cuidado que no existan en este sentido pues intromisión de nadie a esa herramienta. En referencias no me voy a parar demasiado, porque al final las podéis encontrar por ahí en bibliografía realmente. En ahorros de operación nos fijamos mucho en el consumo energético. Es muy común tener del orden de 20-25% de ahorro en el consumo químico. En químicos ya depende muy mucho de la instalación, de cómo era previamente para que sea un valor u otro, ¿no? Estas son plantas, he cogido las más, digamos, relevantes o más grandes para tener una idea, ¿no? al respecto. Pero bueno, existen muchas referencias donde mostrarlo. En capacidades, pues también, aunque quizá no sea un parámetro tan importante hoy día en España, lo digo porque normalmente das por hecho que el biológico va a conseguir la calidad del efluente y tratar todo el caudal que le entre, pero si quieres y puedes tratar más caudal, pues adelante con ello, ¿no? Y aquí es algunas referencias al respecto, aumentando caudales de un 30-35% respecto a lo que se hacía previamente a la instalación de esta herramienta. Muy interesante también. En capacidades hidráulicas lo mismo, sobre todo en episodios de tormenta, ¿no? El hecho de tener que la planta
pueda aceptar más carga, más caudal, mejor dicho. En este caso, pues también es bastante interesante, ¿no?, al respecto. Muchas de ellas en combinación también con el aspecto de la red de alcantarillado. Dos ejemplos muy gráficos de este aspecto es el de Blue Colding, por ejemplo, en donde se redujo la inversión. El gráfico de abajo a la izquierda lo podéis ver. Se redujo la inversión por el uso de software. Se tenía que instalar, o se había hecho un proyecto en donde había que gastar bastante dinero en hacer tanques de tormenta para poder gobernar esos episodios de tormenta, y al llegar a esta referencia, pues resulta que se consiguió reducir los reboses que había previamente, pues en torno de 2/3 la frecuencia de esos reboses. Algo así que al final, aunque ahí pone desbordamientos, un 67% menos, en cantidad de reboses fue un 45%, en cantidad de volumen un 67%. Al final se consiguió con este tipo de instalación, y en el gráfico se ve, reducir la inversión, está representado caudal frente a dinero, cambiar la curva, de manera que con este software se redujo la inversión pues del orden del 22%, bastante interesante. El otro caso que hay, y ya casi termino con la exposición, es el de Copenhague. En Copenhague también hubo hace unos años unas inundaciones en que dijeron algo hay que hacer, porque no se puede inundar la ciudad, y encima tenemos, cuando no se inunda, unos reboses allá donde quien conozca Copenhague sabe que los daneses son muy dados a tener, en cuanto hace un poquito de buen tiempo, tener algunos tipos de atracciones sociales y deportivas de baño en los canales que allí hay, cerquita de la Sirenita, y no podían hacerlo por los reboses que ocurrían en esas aguas que no eran aptas para el baño. Pues bien, se puso un software de este tipo y efectivamente se consiguió hacer frente a estos reboses. Esta diapositiva muestra, es complicado en pocos segundos explicarla, pero al final lo que se hizo fue desplazar la capacidad de la red de saneamiento junto con la depuradora de admitir más volumen de agua en episodios de tormenta. La recta inclinada se desplazó hacia la izquierda. En este gráfico lo veis, de manera que el volumen que antes se iba como rebose, que sería el que está por encima de la recta inclinada de la derecha, pues podía ser admitido por la instalación precisamente por prepararse para ello. Esto redujo los reboses pues a su mínima expresión. Un 90% de los reboses fueron evitados, lo cual se hace muy interesante, ¿no?, de aplicación. Menciono la de Nosedo Milán porque es la última y la que veréis publicitada mucho en nuestras redes, ¿no?, en estos tiempos. Todavía hay que verificar en escala real cuánto se va a conseguir, pero estos son los valores estimados que se va a conseguir, ¿no? Una planta de 1.200.000 habitantes, 570.000 euros al año. Se aplican más de 11 diferentes funcionalidades en esta planta, que no es poco, ¿no?, al respecto. Y para terminar, el modelo de servicio que tiene Veolia, ¿no?, modelo de negocio para aplicación comercial de esta herramienta. Tenemos primero unos drivers del cliente que pueden ser desde un cumplimiento a unos ahorros operacionales y en algunos casos pues evitar un coste de inversión al respecto, que puede no ser total, pero puede ser parcial. Bueno, con esos drivers se hace un estudio y ese estudio da lugar a una implementación que tendrá unos costes asociados principalmente pues a labores de mano de obra y a la inversión que hay que hacer en instrumentación y analítica y analizadores para gobierno de esos parámetros. Bueno, eso se hace y finalmente el servicio se dice que es un servicio porque tenemos una tarifa recurrente que, como una suscripción de cualquier servicio, pues se hace con el mismo. Al final es una cuota que se paga anual para estar conectado y a la última. Esta es una de las ventajas de estar en la nube, que cualquier desarrollo que se haga se va a beneficiar el cliente, sea digamos de mejora de los algoritmos y del funcionamiento de cada funcionalidad, o sea visual o para hacer más amigable la plataforma a la hora de utilizar. Y así acaba mi exposición. Tenéis, bueno, ya lo ha dicho al principio de la presentación, la posibilidad de acudir a preguntas ahí en el chat, y tenéis ahí pues nuestros, digamos, direcciones y
y puntos de contacto en el caso de que algo no haya quedado claro, se quiera un acercamiento de otra tipología. Bueno, Es una visión muy global, pero bueno, yo creo que bastante intensa. muchas gracias, Juan Carlos, Javier. Ha sido muy interesante vuestra exposición. Antes de comenzar con las preguntas, comentarle a los asistentes que no se preocupen, que tanto el vídeo como la ponencia van a ser distribuidos en aguas residuales a través de Veolia, o sea que no hay ningún problema con las ponencias. Van a disponer de todo. Comenzamos con la ronda de preguntas. Nos han ido dejando los asistentes preguntas en el área que habíamos indicado y las han ido votando. Vamos a ir leyendo de la más votada hacia abajo. Comienza Alfonso García, que nos pregunta: ¿cuánto tiempo puede adelantar el software un posible problema en una planta por una variación de la calidad del agua de entrada? Se refiere a vertido. ¿Cuánto tiempo puede adelantar el problema? Vale, vamos a ver, el software funciona en tiempo real, es decir, va obteniendo los datos y en función de los datos va actuando. Cada 2 minutos está recibiendo nueva información. Al final no son modelos predictivos en el sentido de anteponerse muchos minutos atrás del tema. Es decir, no se acude, a pesar de que hay modelos internos en las funcionalidades de aplicación, pero no persigue pensar en que vas a tener un problema que se vea en el agua influente ahora de forma inmediata, ¿qué voy a hacer? No, al final muchas de las instalaciones de lo que se dispone básicamente es de instrumentos y analizadores en la calidad de salida de los tratamientos, del tratamiento biológico, por ejemplo. De manera que si se percibe cualquier variación en esos parámetros monitorizados, es ahí donde se actúa. Es decir, es en tiempo real. Si uno va por un vertido, va a sufrir que algo no le vaya bien, el instrumento lo va a ver y el instrumento va a decidir si hay que aumentar la aireación, va a decidir si hay que cambiar la recirculación de alguna forma. En ese sentido, actúa como tal. De manera que yo diría que en tiempo real, realmente está actuando en cada momento. Juan Carlos, Pablo Moreno nos pregunta las diferencias entre la solución Aquavista y un SCADA tradicional. Muchas. En los SCADAs y PLCs tradicionales se acude a lazos de control bastante elementales, vamos a decir, muy fáciles de entender por cualquiera. En una herramienta de este tipo realmente se acude a modelos muy distintos. Se hace un análisis avanzado de los datos y eso implica un análisis muy exhaustivo de que ese dato es correcto. Y dentro de la funcionalidad se tienen modelos determinísticos algunos, modelos estocásticos otros. En definitiva, no tiene nada que ver. Es decir, esto va por encima de todo eso, pero muy por encima. Nadie piense que sin un software avanzado su PLC o SCADA va a conseguir esto. No lo va a hacer, porque no está enfocado para ello. Mira, Juan Manuel nos pregunta que para qué tamaño de planta en habitantes equivalentes es rentable dicho y qué periodo de amortización tiene. Bien, en ese ámbito, vamos a ver, realmente yo creo que con el tiempo va a ir bajando el número de habitantes equivalentes a los que pueda hacer frente a una herramienta de este tipo, pero no nos vamos a llevar a engaño. A día de hoy, en España, es difícil encontrar una instalación de menos de 50.000 habitantes en donde consigamos sacarle, digamos, partido si el driver que tiene es el tema del coste operacional. Si es un tema de cumplimiento de vertido, hablamos de que puede ser aplicado para cualquier planta, porque entonces ya la inversión no es que se justifique como un retorno de inversión, sino que es necesaria sí o sí, como tal. Retorno de inversión en torno a, ya en plantas de un cierto tamaño puede ser más de 100.000 habitantes, pues puede ser del orden de unos 3 años, corrígeme Javier si piensas por ahí, pero de ese orden. Y las más grandes, pues probablemente en 1 año y medio, 2 años lo tienes amortizado.
Sí, en ese sentido, más o menos. como dice Juan Carlos, bueno, los estudios que hemos hecho abundan en su respuesta. A ver, ¿en qué tipo de plantas se puede utilizar? En todas. El problema es cuál es el driver que quieres marcar como principal. Las amortizaciones, efectivamente, Sí. están en ocasiones en 1 año y medio y otros normalmente no más de 3, 3 y medio como mucho, se suele amortizar siempre. Javier Arrieta nos pregunta que si el sistema incorpora en sus algoritmos variables de origen externo a la planta como variaciones tarifarias o predicciones meteorológicas. Ok, a ver, pues depende, me explico. Como has dicho, dos distintas. El tema de previsión meteorológica se hace cuando está la red de alcantarillado, digamos, combinada. Si haces caso de la red de alcantarillado, te diría que sí. En el otro tema que me decías, ¿cuál era? Se me ha Perdón, pasado. sí, variaciones tarifarias y predicciones Esto meteorológicas. es, tarifarias. En el tema tarifario existe una funcionalidad que se llama Smart Grid, que hace caso de la factura energética, de cómo varía a lo largo del día de forma horaria. De manera que sí, también se puede aplicar la funcionalidad de cómo nos gobierna la industria energética bueno, a las instalaciones, ¿no? Y hacer que en ese sentido se optimice también el consumo energético. Sí, sí, efectivamente lo hay, lo hay. Mira, Jacobo Illueca nos pregunta que si permite la introducción manual y gestión de datos tomados en campo. La respuesta es sí, pero no suele ser lo habitual. No suele ser lo habitual. Sí, sí que es posible, pero no suele ser lo habitual porque te interesa realmente tener medidas continuas. De manera que es una exigencia tener instrumentación online robusta para con ello. Aún así, sí se puede, pero no es lo habitual. No. Perfecto. Olga Herrero nos pregunta que si tenéis alguna referencia en alguna planta en España. Es una buena pregunta. En eso estamos, en eso estamos. Efectivamente, en eso estamos. Todavía no, todavía no. Es una tecnología o software desarrollado en Dinamarca en donde, digamos que de forma nativa, ya se pone en todas las plantas en beneficio de ambas dos cosas, costes y calidad de fluente. La calidad de fluente que se consigue es bastante interesante. Es decir, un dato muy interesante de estos países que por eso están tantas referencias es el aspecto de que allí es muy interesante bajar de la calidad de la normativa. Es decir, tienen un beneficio el hecho de bajar con respecto a la calidad regulada. Aquí simplemente nos limitamos en general a cumplir con la normativa, lo cual pues puede ser muy interesante aplicar un software para mejorar la calidad del agua del cauce receptor. Juan Esto Carlos, espero que algún día lo veamos. Javier Ojalá. Sánchez, Juan Carlos nos pregunta que cómo se hace la implementación de esta tecnología, cuáles son los pasos, tareas típicos y cuánto tiempo suele tomar. Vale. En ese ámbito, al final se tiene que hacer en consenso con el propietario, ¿no? de la instalación, porque hay que hacer unos primeros pasos de cambios no muy grandes, pero hay que hacer algún cambio en el SCADA existente para que haya intercambio de señales. Desde el SCADA ya se está introduciendo el protocolo tipo OPC de comunicación UA con digamos, una caja que también existe con ese protocolo de OPC que hace de puente OPC Bridge con la nube. Al final, esas operaciones, pues se trata de ver, de hacerlo en consenso con el propietario de la instalación para ir dando esos pasos. Y el paso también muy importante que te limita mucho los tiempos es el tema de la instrumentación y analítica al respecto, porque suelen tardar como 3 meses en proporcionártela a los suministradores. Al final, digamos que yo diría que en 3 a 4 meses lo tienes implementado en una instalación, siendo optimista si tienes los datos de partida correctos desde el inicio, como tal. Mira, Javier Arrieta nos pregunta que si incorpora el desarrollo de un gemelo digital de la planta como herramienta predictiva y preventiva. Sí, ahora está muy de moda el Digital Twin, ¿no? Al respecto.
no está concebido en este sentido de forma abierta. Es decir, los modelos que utiliza son internos, figuran internamente y se usan. Al final estás duplicando realmente el comportamiento del proceso unitario que estés haciendo. No lo haces con esa concepción. ¿Se me oye? Sí, sí, perfecto. Ah, vale, es que no sé, se me ha ido aquí la pantalla. No te preocupes. Vale, perfecto. No está concebido con esa idea de digital twin, ¿no? Como tal, pero se hacen modelos, o se usan, mejor dicho, modelos de simulación, dependiendo de la tecnología en cuestión, Mira, ¿no? Miguel Layón nos pregunta que al ser un servicio cloud, ¿cómo se gestionan los asuntos de, uno, ciberseguridad, dos, confidencialidad del dato y tres, toma de decisiones en caso de fallos de comunicación? Es decir, ciberseguridad, confidencialidad y toma de decisiones en caso de fallos. ¿Cómo se gestionan? Ya, bueno, en el tema de ciberseguridad, lo he dicho un poco a lo largo de la exposición, obviamente esto está cuidado al máximo. De hecho, ha sido una de las cosas que ha sido pues muy digamos, de interés de desarrollo de la herramienta cuando se ha llevado a la nube, porque si no sería impensable que alguien lo llevara adelante. Se utilizan protocolos de comunicación digamos, estandarizados a nivel internacional y admitidos por todos, con el fin precisamente de hacerlo más transparente a la hora de la seguridad. Funciona como el sistema de tokens que se usa con otros tipos de software y al final funciona muy compartimentalizado, de manera que cada funcionalidad está como si hacemos el símil de una casa en una habitación y cada habitación para entrar en ella es necesario dar unos pasos con unos certificados y unas claves, digamos, de entrada que necesitas. Si no, no lo harías, no lo conseguirías jamás. Se intenta en ese sentido que la ciberseguridad sea la máxima posible. En esto, obviamente, siempre tiene que haber un trabajo en consenso entre las personas de IT y de conectividad encargadas del tema para mostrar a las personas responsables de la instalación que conozcan también este tipo de formas de hacer, pues cómo trabajarlas a nivel de ciberseguridad. Eso está cuidadísimo a tope. Cuando falla la conexión, que el tema de conectividad es muy importante, entonces el sistema no se viene abajo 100%, claro que no. El sistema permite funcionar con los datos previos durante X tiempo, todo eso se fija al respecto, se recupera la conectividad, todo vuelve a funcionar. Que la conectividad es tan mala que se pierde del 100%, pues al final el peor de los casos es que va a funcionar de acuerdo a los lazos de control de su PLC y SCADA tradicionales. He de decir que esto no sucede habitualmente, pero sí que sucede falta de conectividad. Vale. Digamos, puntuales. Esto es verdad. No es tan grave. Es lo que comentaba antes, por terminar la respuesta, sí. En el aspecto del controlador, digamos, de proceso y el interface que se usa con el jefe de proceso y el responsable de la gestión. Hay unos KPIs que le van a indicar en una barra si está rojo, verde o amarillo y cuánto está en función de cuánto se ha podido usar por errores de este tipo de conectividad. Si lo ve rojo, vamos fatal. Es que ahí falla algo, hay que corregir algo. Amarillo, pues lo verá, y si lo ve amarillo y muy hacia la derecha o hacia la izquierda, pues puede analizar que ahí hay un problema a resolver, porque obviamente tiene que haber conectividad para que la herramienta trabaje bien. Juan Carlos, entramos en los últimos minutos, por lo tanto te pido por favor ya en las últimas preguntas a brevedad para que podamos atender lo máximo posible. Mira, Luis González nos dice, Fernando Ciudad nos pregunta que si es necesaria la instalación de instrumentación adicional que no se suele instalar habitualmente. La respuesta pues depende de su instalación, porque yo habitualmente ahora me voy encontrando cada vez más instalaciones con ello. ¿Hace falta instrumentos adicionales? Sí. ¿Hace falta analizadores adicionales normalmente? Sí. ¿Por qué? Porque son analizadores de amonio, que al final pues son realmente costosos como tal, de fosfatos, unas ondas de nitratos, al final sí, hace falta. Mira, Jorge Luis González nos dice que disponiendo de varias plantas podría tener un acceso directo a cada gráfica con sus variables y gradientes correspondientes de cada una de las instalaciones.
Claro, de hecho es que así es la plataforma. Así funciona la plataforma. La plataforma, si tú eres el usuario de varias, vas a poder entrar en todas las que tú tienes sin ninguna dificultad y observar eso, precisamente representaciones gráficas de la variabilidad de cada uno de los parámetros. Todo eso me recuerda mucho a los SCADAs en ese sentido, a nivel de registro. La plataforma, sí. José Luis Sí, sí. Niñarás nos pregunta que si tenéis algún cálculo del coste de la instrumentación a introducir en una planta para el funcionamiento de la herramienta. ¿Algún coste aproximado? Claro, pues es que depende de la instalación, ese es el problema, porque nosotros funcionamos, y en eso también es bastante diferenciador, con líneas maestras y líneas esclavas, de manera que intentamos evitar que la adquisición de instrumentación sea tan elevada como prohibitiva a ese respecto. Entonces, dependiendo del número de líneas que haya en la planta, dependiendo de si la planta tiene pues eliminación de nitrógeno o no, normalmente suele tenerla, pues dependiendo de lo que vaya teniendo, tienes más instrumentos o menos. Entonces, al final tienes un coste que puede ir desde a lo mejor no demasiado, y no demasiado puede ser 30.000 euros a gastarte 70, 80.000 euros o 100.000, ¿sabes? En instrumentación. Sandra Enguidanos nos pregunta que ¿contempla hacer predicciones de averías en el mantenimiento de los equipos electromecánicos? No está enfocada para eso. Es para proceso y para optimización de parámetros operacionales. Eduardo Ayesa nos pregunta por experiencia. O sea, por experiencia, dice él, los operadores son reticentes a ceder el control de sistemas tipo caja negra. ¿Son transparentes los criterios de actuación y la selección de consignas de esta solución? Tanto es así que a la hora de cambiar cualquier ajuste, porque el sistema se ajusta no como una caja negra, sino en planta, ¿vale? A la hora de hacer cualquier ajuste que se tenga que hacer, lo hace el operador, de manera que se le tiene que explicar qué es lo que tiene que cambiar para que lo cambie. No llega uno y le dice, cámbiame esto porque yo lo digo. No. Tiene que ser en consenso con el operador. Por eso hablaba en esa diapositiva que mostraba que el aspecto de que la ventaja que tiene para el operador es un conocimiento muy superior al que actualmente tiene. Sí, no es una caja negra. Federico Ruiz nos pregunta que si trabajáis en Reino Unido, que si tenéis alguna experiencia piloto en alguna de las empresas de agua de Reino Unido. No tengo la respuesta, ¿no? Pero desde luego Veolia está allí. Supongo que él está en Reino Unido, nos estará viendo desde Reino Unido en este momento. Ajá. Sí. A ver, Reino Unido también está involucrado en esta aventura de Aquavista, y entonces, claro, pues se puede acudir, claro que sí. De todas maneras, si está interesado, pues se pone en contacto con nosotros y nosotros le derivamos a Reino Unido a la persona adecuada. Raúl Guevara nos pregunta que si es usado solo para tratamiento de aguas residuales o también para sistemas de tratamiento de agua salobre o agua de mar. No, aguas residuales. Aguas residuales, perfecto. Ramón Dorronsoro nos pregunta que el sistema predictivo se alimenta de datos y comportamiento histórico de la planta, y si es así, ¿cuánto tiempo dura la recopilación de información y asignación de eventos antes de la implementación de la solución? A ver, vamos a decir que en general la alimentación con datos históricos no es tanta, es con los datos reales. Tan solo desde hace no demasiado tiempo, es hace año y medio, se están implementando ya aspectos como decía antes, de inteligencia artificial, en donde ya sí que hacemos caso de datos históricos para tomar decisiones a ese respecto. Pero eso no es en todas las funcionalidades, de manera que los datos históricos no, los datos de planta sí, digamos en general. Bien, pues ya para finalizar, me gustaría hacerte la de Ramón Dorronsoro, que nos pregunta que has aportado datos genéricos de ahorros en energía, químicos, etcétera, que si tenéis datos de retorno de inversión en euros para clientes de EDAR industriales. A ver, en edades industriales el parámetro no es tanto el ahorro operacional, que obviamente también le va a interesar. Es más el tema de estabilidad y fiabilidad y cumplimiento de garantías. De manera que, ¿cómo puedes calcular un retorno de inversión cuando tu driver es la calidad del efluente de salida? No existe. Si vas de cara a inversión, es igual que cualquier otro tipo de instalación municipal.
dependiendo de esto, los datos que hemos dicho de retorno de inversión, pues dependiendo del tamaño que tenga la industria, van a ser esos, porque van a ser esos. No es distinto el tratamiento biológico de una industria a un municipio en ese ámbito. ¿Tenéis previsión, Juan Carlos, de implementar el mantenimiento en un futuro? Nos preguntaba también Rafael. No con esta oferta digital. Para eso existen otro tipo de oferta digital. Se centra en el funcionamiento de la planta y en la operación, el Aquavista Plant como tal. Y no hay previsión de meter temas de mantenimiento en esta plataforma como tal, como Aquavista Plant. Para eso, la diapositiva que mostraba Javier, en que tenían 4 vertientes, Portal, Insight, Assist, efectivamente, esas se ocupan de eso, precisamente, de eso. De hecho, una de ellas, Assist, viene incluida dentro del plan, porque no contemplamos la suscripción anual de la que hablábamos, sino una asistencia completa al operador. No es simplemente que tú pagas una suscripción porque el sistema te actualice el software. No, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. El tema de la suscripción es porque Veolia está detrás haciendo y revisando una vez al mes, vamos a decir, por lo menos, por decir algo, que todo va bien en ese ámbito. De acuerdo. Bueno, pues yo ya con esto me gustaría terminar. Ya hemos rebasado la hora de webinar. Yo creo que ha sido muy interesante. Comentarle a los asistentes que en breve estará disponible tanto el vídeo que hemos grabado con la webinar como toda la información de ponencias y demás. Si alguna cuestión ha quedado en el tintero, alguna pregunta, se responderá. Le pasaremos los archivos a Veolia para que ellos le echen un vistazo. Cualquier cuestión que haya quedado en el tintero, como os decía, pues que la puedan contestar. Y bueno, por nuestra parte, desde aguasresiduales.info, agradeceros mucho la asistencia, comentaros que vamos a seguir con nuestro calendario. Son 7 los webinars que tenemos previstos para el mes de abril y 8 para el mes de mayo, que en breve os adelantaremos. Seguiremos contando, por supuesto, con Veolia en estos webinars. Y ya pues me gustaría dejaros, Javier, Juan Carlos, si vosotros queréis decir algo. Por mi parte nada más, gracias por haberme escuchado presentando este software y nada, estamos abiertos a cualquier tipo de conexión con cualquiera que pueda interesarle algo de esta tipología, por supuesto. Perfecto, Javier. Por mi parte, igual agradecer la asistencia a todos los que nos han acompañado esta mañana. De lo que decía José Miguel, insistir, creo que es la próxima semana, miércoles, Veolia va a impartir otros seminarios sobre hidrólisis térmica y tratamiento de lodos, creo que es sumamente interesante. Y por último, bueno, ahí tenéis la información de contacto, tanto de Juan Carlos como mía, por supuesto, a vuestra total disposición para cualquier duda, aclaración, que os pueda surgir, aplicaciones, etcétera. Por supuesto, contar con nosotros. Perfecto, pues muchas gracias a todos los asistentes y nos vemos en breve con la siguiente webinar de aguas residuales. Gracias. Muchas gracias. Gracias.